principal vacío o desafío regulatorio que la Ley de Planeación y la Ley de Transición y la Ley del Sector Eléctrico presentan actualmente para promover e incentivar eficazmente la inversión en proyectos de eficiencia energética o autoconsumo en el país? Bueno, son principalmente dos, ¿no? Pero tenemos dos lagunas porque son dos leyes, la Ley de la Planeación y Transición y la Ley del Sector Eléctrico. Lo que pasa ahorita es que vemos una laguna en la que ya se pone, el reglamento principalmente de la Ley de Planeación y Transición, ya pone como metas, estándares y niveles de calidad de eficiencia energética y de reducción de energía, bueno, más bien de intensidad energética, pero no lo toma como un tema regulatorio propiamente, ya que no le hace una figura como tal regulable ni lo vincula económicamente o financieramente. Entonces, ¿qué pasa? Que la ley te dice, tenemos estas metas de eficiencia energética y se tienen que cuantificar y tienen que ser medibles, y de hecho las vamos a incluir en el PLATEAS, que es el plan de... No, PLATEAS. Es PLATEAS el de la Ley de Transición y Aprovechamiento Sustentable de la Energía. En ese ya se tienen que medir estas metas cuantificables de eficiencia energética, pero no hay una remuneración económica o incentivos económicos, como sí sucede para la generación de energía limpia o certificados de energía limpia, que sí puedes ver un ahorro o beneficios financieros por tener eficiencia energética ahí instalada. Entonces realmente no te llama como iniciativa privada que hagas una inversión en cuanto a eficiencia energética si no se regula de manera apropiada. Es una meta, más no es un concepto propiamente regulado que te dé ya las bases contractuales para sentarlo y hacerlo una realidad con un beneficio rentable. Y en cuanto al autoconsumo, salió la nueva ley, el reglamento de la ley del sector eléctrico y también estos acuerdos que ya te plasman y te dan todos los requisitos y toda la información que debes integrar para pedir un permiso, incluso si quieres un permiso de trámite simplificado, si eres de 0.7 megas a 20 megawatts. Y vienen los requisitos, más no vienen beneficios. No vemos que vengan beneficios como sería el despacho de red o que sea infraestructura prioritaria, tener sistemas de eficiencia energética o de almacenamiento asociados a este tipo de permisos de autoconsumo. Entonces, al día de hoy, el marco legal ya existe para darnos metas, pero no nos da la figura verdaderamente regulada para saber cómo lo podemos establecer y medir en contratos para llamar a la inversión y que se ejecute en los proyectos que estamos todos buscando instalar, ya sea fotovoltaicos de almacenamiento, para poderse asociar todo este tema de eficiencia energética y que vaya a saber verdaderamente una rentabilidad de vuelta. Muchas gracias. Para el maestro Guillermo, la pregunta es: ¿de qué manera la regulación de generación distribuida debe adaptarse para integrar el almacenamiento de manera que no solo beneficie al usuario, sino que también se apoye en la gestión de demanda y la estabilidad de la red de CFE de distribución? Bien, muchas gracias. Bueno, la pregunta tiene un concepto muy importante porque dice debiera. Y en el actual marco legal, la generación distribuida está muy bien contemplada, está tipificada, pero con las nuevas publicaciones abre de ser 0.5 megas a 0.7, pero todavía no se establecen las reglas operativas exactas para que se pueda realizar ese marco práctico y operativo. Y así como lo mencionaban mis compañeras, también no hay una remuneración, no hay las reglas de retribución con respecto a el uso y el alcance que tiene la generación distribuida. En el almacenamiento ya es un acompañante, ya la legislación le permite y aparece este ente operativo para mejorar la eficiencia energética y las operaciones como generación distribuida. También lo más importante es de que se visualiza que el almacenamiento es un componente importante para la estabilidad de la red, no solamente pensado como generación distribuida, sino un gran alcance también para la red nacional. Entonces, es importante también tener las reglas de operación, las retribuciones y el buen uso de estos equipos con sus autorizaciones debidas claramente, y al administrador de la energía también proponer
y establecer que los beneficios de las plantas de generación o generación distribuida, ya sea pequeña o de gran alcance, tengan estas reglas que les permitan crecer y eficientar sus servicios o prestar el servicio a la red. Un poco resumiendo lo que se acaba de plantear, es necesario también tener ya tenemos otro marco nuevo regulatorio. Sin embargo, todavía faltan los reglamentos, las disposiciones, algo que dé mayor certeza jurídica y normativa al tema de almacenamiento, generación distribuida, que nos digan o que les digan los empresarios cuáles son los siguientes pasos a seguir para implementar y que sean financieramente viables para ellos y que haya retorno de esas inversiones. Vamos con la siguiente ronda de preguntas. Empiezo otra vez con Fernanda, ¿Qué cambios normativos urgentes son necesarios por parte de la CNE o SENACE para clarificar la figura legal de los sistemas de almacenamiento? Disculpa. ¿Qué cambios normativos urgentes son necesarios por parte de la CNE o SENACE para clarificar la figura legal de los sistemas de almacenamiento y permitir su participación plena en el mercado eléctrico mayorista y la red de distribución? Esta es una respuesta muy interesante porque es dual. Todo el mundo nos quedamos en que regulatoriamente ya estamos cubiertos porque salieron el 7 de marzo unas disposiciones administrativas de carácter general que regulaban los sistemas de almacenamiento de energía, o SAE, como se le llamaba ahí, y venían asociados a diferentes sistemas. Standalone, o no asociado a una central eléctrica, un centro de carga, y así sus diferentes figuras. Y venía un poco más claro cómo puedes aprovecharlas, cómo puedes instalarlas, y como decía mi compañera, cuáles requieren permisos y cuáles no requieren permisos. El tema de hoy es que legalmente están reconocidas, sin embargo no se les reconoce un carácter comercial en la ley para establecer cuál va a ser su participación o su rol en el mercado eléctrico. ¿Qué sucede? Que al día de hoy, con la nueva ley del sector eléctrico, con la desaparición de la CRE, que es quien emitió esas disposiciones administrativas, y con el nuevo reglamento de la ley del sector eléctrico, tenemos a las baterías de almacenamiento, los sistemas de almacenamiento en tres figuras: como almacenadoras, como parte de una central eléctrica o como infraestructura auxiliar. ¿Qué necesitamos urgentemente para que estos sean no solamente una figura técnica en la ley, pero que también sean una figura comercial y que genere incentivos económicos, ahorros y beneficios a todos los particulares que busquen instalar o aprovechar una de esas baterías? En primer lugar, la certeza regulatoria que decíamos, es decir, estas disposiciones administrativas que emitió la CRE siguen vigentes de manera supletoria en lo que se emiten nuevas disposiciones por la nueva Comisión Nacional de Energía, la CNE, y que vayan en línea con la ley y con el reglamento que se acaban de expedir. Entonces, urge que se evitan esas disposiciones donde ya venga verdaderamente cuáles permisos van a necesitarse, a qué centrales o sistemas van a estar asociadas, y también que estas disposiciones pudieran incluir, ya una carta Santa Claus, pero que vayan a tener temas de aprovechamiento comercial, como los beneficios que te trae además de ser un sistema auxiliar, ¿no? O como un aditamento técnico, que son el respaldo o arbitraje, que son realmente donde vamos a ver su aprovechamiento económico en el nivel máximo. El segundo, que la SENACE tenga que definir las reglas de despacho y remuneración de la participación de las baterías en el mercado eléctrico mayorista. Y en un tercer lugar, que la CNE contemple como infraestructura prioritaria dentro de los planes de transición y de planeación a las baterías de almacenamiento, para que pueda dejar de ser lo que les decía, ¿no? Un auxiliar meramente técnico y pase a ser un ente económico en la regulación energética. Muchas gracias. ¿Cómo veis, Kaizen, la viabilidad económica y técnica de integrar sistemas de almacenamiento en el lado del usuario? ¿Y qué retornos de inversión se pueden esperar en el sector industrial o
Patricia. Gracias. Pues mira, desde la perspectiva de Skyzen, yo te diría que vemos completamente viabilidad, tanto técnica como económica. Digo, los beneficios de las baterías pues ya están completamente probados y pueden ser en distintas aplicaciones, desde peak shaving para ahorro, desde respaldos, ya sea respaldos rápidos, respaldos interrumpidos, inclusive aplicaciones duales, ¿no? Desde doble conversión, en donde puedes hacer tanto peak shaving como tener un respaldo. ¿Qué más? Regulación de frecuencia, calidad de la energía. Vaya, la viabilidad técnica está bastante probada y está bastante consolidada. Respecto a la viabilidad económica, creo que también está muy bien asentada ya, particularmente si hablamos de aplicaciones como peak shaving, en la cual medir la viabilidad económica es sumamente sencillo, es muy, digamos, es un esquema muy noble en donde tú ves retornos de inversión de 2 años, 2.5 años hasta 4, ¿no? O sea, que andan entre excelentes y muy buenos. Y tasas internas de retorno de arriba del 30%, o sea, hablamos de grandes proyectos, ¿no? Con retornos muy buenos de inversión. Ahora, en el resto de las aplicaciones, pues digamos que puede variar un poco, ¿no? Y tiene que ver también un poco más con la compañía y con los datos internos que tenga la compañía, ¿no? Como por ejemplo, cuando hablamos de un tema de respaldo, pues la viabilidad económica va a estar en función de qué tan cuantificado tenga la problemática de parpadeos, de apagones, de este tipo de sucesos que puedan llegar a impactar en un proceso comercial, ¿no? Porque hablamos en este caso de particulares, de industrias muy específicas, y entonces, pues si bien vemos casos repetidos y por todo el país de temas de apagones y de mala calidad en la energía, pues sin duda la viabilidad económica la va a evaluar cada empresa de acuerdo a los impactos que tenga dentro de su negocio, ¿no? Y bueno, pues sobre eso creo que contesté tu pregunta. Muchas gracias. Vamos con el maestro Guillermo. ¿Qué estándares de calidad y certificación deben proveerse en el sector industrial para que los proyectos de eficiencia energética no sean solo una mejora puntual, sino una política continua y medible en las empresas? Bien, en cuanto a la materia de almacenamiento, hay muy poca regulación. También, asimismo, la certificación. Es una tecnología nueva que ha surgido y que económicamente, año con año, se hacen mejoras tecnológicas y eso permite la accesibilidad. Pero hay a nivel nacional organismos que certifican tanto a compañías certificadoras, instaladoras o a las empresas que también adopten estas tecnologías. Partimos desde la EMA, tenemos también eficiencia energética, también tenemos algunos estándares del CONOCER a nivel nacional que permiten certificarse para estos procesos. Van muy ligados y nacen mucho de la fotovoltaica, pero su aprovechamiento no está limitado solamente a la fotovoltaica. Nosotros en Large Scale lo que estamos haciendo, y no hay certificaciones per se, es que en gran escala podemos utilizar el almacenamiento como un standalone o simple y sencillamente en un intercambio de energía para estabilizar las redes, y esa certificación no existe. Tienes que cumplir con los estudios locales a nivel nacional ante las autoridades correspondientes para que ellas emitan o funjan como una certificadora a tu instalación. A nivel industrial hay también procesos que certifican la tecnología, el equipo, pero tampoco existe también el proceso. Hay pocas regulaciones, muchas de ellas internacionales, que certificarán también la seguridad del equipo, como sistemas contra incendios, su aire acondicionado, su ventilación, refrigeración, también la estabilidad de la misma batería, el módulo. Hay esquemas ya muy exactos, principalmente la JET, y hay organismos que certifican la seguridad de estos equipos.
pero no confundir que el organismo certifique la seguridad a que una certificadora certifique todo el componente y el uso y la aplicación del almacenamiento. Y eso no está regulado todavía a nivel nacional. La Comisión Nacional de Energía tenía dentro de su pipeline de normalización un esquema de norma para el almacenamiento y enfocado también para baterías. Estas normas, con la desaparecida Comisión Nacional Comisión Reguladora de Energía, se quedaron en stand-by. Nosotros suponemos que seguirán y ojalá se den a luz estos avances y esta normatividad, porque permitirá tanto varios esquemas y al industrial, al empresario, a los inversionistas y también a las autoridades implementar, aplicar y mejorar nuestras redes eléctricas con estos equipos. Estos equipos también son muy nobles. Actualmente la tecnología permite el uso de las baterías de una forma programable y automatizada. Esto significa que la batería en su función de carga, descarga, podrá hacer lo que le indiques con una buena programación, con sistemas de comunicación, y también energéticamente podrá ser aplicada para varios usos. Actualmente se tienen como estándar 5 usos principales, mas sin embargo la batería puede proporcionar hasta una complejidad de microredes que puedan ser usadas hasta en diferentes tipos de medidores, interconexiones o conexiones dentro de una misma red. Entonces, la planeación y la normatividad existente va dirigida principalmente a su buen uso, tanto a nivel generación distribuida, pero también a una generación o a una aplicación a gran escala. Puede estabilizar la red, balances de energía, retornos y también intermitencias, variaciones de la misma en las redes eléctricas. Una solución primaria que está surgiendo es de que los industriales, para buscar su eficiencia energética, evitar apagones y darle continuidad a su producción, están implementando el uso de las baterías. Esto significativamente les podrá traer eficiencia energética y volcada, traducida a un ahorro tarifario de energía, y también en el buen uso de esta energía almacenada en su aplicación y desplazamiento para ahora sí obtener ahorros energéticos. La batería es un elemento que va a jugar de ahora en adelante funciones muy importantes y va a suplir también el respaldo que las generaciones de plantas de energía eléctrica llamadas intermitentes puedan tener también una continuidad y un uso horario diferente a la capacidad que tendrían como para generar durante el día, como las plantas fotovoltaicas, almacenar energía, recargándose de esa misma energía verde, y aplicarla a los sistemas de energía a nivel nacional. Entonces, suponemos que este uso y esta generación tecnológica de también, por ende, muchas de las regulaciones y certificaciones que requiere se empiecen a crear, porque nos avanzó más la tecnología que los propios aseguramientos de la certificación y uso y aplicación de estos equipos. Entonces esperamos también que la normatividad mejore, sea eficiente, y que surjan normatividades también en la aplicación y uso de estos elementos. De acuerdo, muchas gracias. Como vemos, los sistemas de almacenamiento ya son una tecnología probada que tiene grandes beneficios para la industria, pero volvemos al tema de hace falta mayor regulación para generar que justo promueva incentivos para que la industria los implemente, pero también hace falta la parte también de certificaciones para que las personas, y sobre todo ahorita que vemos muchos estudiantes, se preparen para ser buenos instaladores y tengan estas certificaciones. Vamos con la última ronda de preguntas. Empiezo con la maestra, ¿verdad? María Fernanda. ¿Qué soluciones de software o plataformas de gestión de energía son críticas para optimizar el uso de los sistemas de almacenamiento y asegurar que los proyectos de eficiencia entreguen el ahorro energético prometido? Claro, muchas gracias.
pregunta, esto es sumamente importante porque pues digamos que el software, digo, al final el hardware es la tecnología que vuelve posible muchas cosas, pero el software al final se vuelve el corazón de los sistemas de almacenamiento particularmente, ¿no? Y empezamos desde el más básico, que es el Battery Management System, que es el que digamos funciona a grandes rasgos, por decirlo de forma coloquial, y que monitorea la salud de una batería, en el cual se puede medir desde temperatura, voltaje, de todo lo que tenga que ver con seguridad del sistema. Empezamos por ahí, ¿no? Ese es el software que va por default con la batería. Otro de los softwares importantes, y yo te diría que posiblemente sea el más importante, es el Energy Management System, que es el cerebro del sistema, que es donde tú le puedes programar la filosofía de operación de tu sistema de acuerdo a la aplicación para la que haya sido adquirido, y te dice cuándo descargar, cuándo cargar, te monitorea la función, digamos, que quieres que realice la batería, y bueno, te permite hacer pruebas de carga y descarga para asegurarte que el sistema funcione en el horario que corresponde, etcétera, ¿no? Es el cerebro en donde tú le vas a meter toda la información de lo que quieres que haga tu sistema de almacenamiento, ¿no? La batería es una batería por sí misma y funciona para múltiples cosas, y con este software pues tú vas a decidir qué es lo que va a hacer la batería en tu instalación, en cualquier tipo de industria y para la aplicación que tú lo requieras. Otro de los softwares principales para este tipo de sistemas y para asegurar, como mencionas, que se cumplan los objetivos y den los rendimientos esperados estos sistemas de almacenamiento, pues sería el software de monitoreo, por ejemplo, el monitoreo remoto, en donde te permite estar literalmente monitoreando 24/7 cómo está funcionando la batería, si está cargando y descargando como debe de ser. Es básicamente el reporte de lo que está haciendo tu sistema, y eso lo puede ver tanto los operadores del sistema como de igual forma el cliente, ¿no? El deber ser, para asegurarnos que estemos alineados y que estemos viendo los mismos resultados, ¿no? Y este software pues, te va a permitir tener una estadística de funcionamiento de tu batería y pues poder hacer planeación respecto a qué se necesita, si se necesita mejorar algo o si el sistema está operando tal cual fue diseñado, ¿no? Y digo, creo que podría llegar a ser opcional, pero sistemas de control, software de sistemas de control también son sumamente importantes, sobre todo cuando se integran más de una fuente de energía, ¿no? Donde no tienes solamente una batería, sino tienes un sistema fotovoltaico y en algunos casos, ¿no? Microredes que integran generación con otro tipo de fuentes como, o sea, a lo mejor gas natural, turbinas, motores, integran también solar, integran baterías, y entonces eso te permite pues, tener un control completo pues, de todo tu sistema de generación, ¿no? Entonces yo creo que esos serían a lo mejor los principales softwares que nos permiten tener el control y monitorear que el sistema funcione y tener los resultados para los cuales fue diseñado. Muchas gracias. Para la maestra Paulina, ¿cómo deben de estructurarse los contratos de suministro eléctrico para incorporar la eficiencia energética y el almacenamiento de tal forma que se mitiguen los riesgos de penalización por parte del CFE y se maximicen los ahorros del usuario final? Esa es una pregunta bien compleja porque si vamos por partes, sería hacer como una carta de buenos deseos, ¿no? Realmente tenemos poca injerencia en lo que los formatos de contratos de CFE, distribución y suministro básico vayan a decir, pero hay que desglosarlo tantito. Al día de hoy, el marco regulatorio, la estructura preponderante que se utiliza es el contrato de suministro de CFE, distribución y suministro básico. ¿Qué pasa ahí? Ellos se van a proteger de su suministro, por eso hemos mencionado ahorita de migrar al mercado eléctrico mayorista o hacer una microred o redes privadas donde ustedes puedan separarse un poco de la Comisión Federal de Electricidad y hacer su propio sistema energético, ¿no? Acompañando la batería solar, térmico,
gas, lo que ustedes quieran. Se puede combinar incluso cargadores de electromovilidad y ustedes pueden hacer que eso funcione. Pero si ya son unos usuarios que tienen un contrato de suministro con CFE y por ende tuvieran que presentar un contrato de interconexión y contraprestación porque están interconectando un sistema, ya sea de generación distribuida o por ejemplo si se requería con las nuevas DACs un sistema de almacenamiento, lo que tendría que estructurarse o modificarse en esos contratos, modelo de la autoridad, tendrían que ser cláusulas que idealmente contemplen lo que les platicábamos hace rato, ¿no? Que la eficiencia energética sea también un concepto financiero, es decir, que generar energía limpia y quitar ese ruido de la red te genera un beneficio económico. Eso podría ser permitiendo que una batería de almacenamiento o que la eficiencia energética de un proyecto de autoconsumo también pudiera usarse para otros figuras como gestión de picos, que funciona realmente la batería y no solamente como un auxiliar para la intermitencia o como para el respaldo. Otra de ellas sería incluir cláusulas más estrictas de, siempre se me van estas iniciales, ahí me corrigen si les digo mal, pero IPMBP, que es un estándar internacional de medición, verificación, calidad y cantidad de la energía, porque de esta manera ya hay una metodología más clara para la medición de la cantidad de la energía y de la calidad de la energía que pueden ser puestos a disposición de la CFE para que haya una medición correcta, una contraprestación y remuneración correcta y que en el futuro esto sirva también para financiamientos verdes, ¿no? Cómo le está yendo a tu sistema, cómo genera y qué genera. Y otras para la exoneración de penalidades, que ahí sí, les voy a hacer la lista, la veo más difíciles, ¿no? Pero las penalidades que te cobran las CFE es cuando sobrepasas la demanda máxima o el balance de potencia. ¿Qué puede pasar? Que si incluyen ese tipo de contratos de suministro, que al incorporar tú un sistema de almacenamiento que está funcionando como respaldo, no pueda contabilizarse esto a la demanda máxima o al balance de potencia, porque cuando le estás utilizando un sistema de almacenamiento como corrección de carga o este respaldo, que es lo que te garantiza que esté funcionando la intermitencia y evite ruido, que te eviten computarlo como un cargo extra y así no venga como una pena en tu contrato. Y la última, que es la más idónea, pero eso también depende del sector privado, es que se empiece a transmutar hacia otro tipo de contratos para deshacerse de la CFE, como yo les decía, tener sus propios sistemas de generación y almacenamiento con la red particular, o incluso migrar a contratos de figuras más beneficiosas también para el usuario, que son ya por instaladores, prestadores, financiadores, sistemas energéticos como baterías, centrales, pero de ahorros compartidos o shared savings, como les conocemos en la industria, porque de esta manera ustedes tienen certeza de que el desempeño del activo efectivamente está generando ahorros, el proveedor se lleva la responsabilidad del funcionamiento de estos activos energéticos y de esa manera efectivamente ustedes se reparten un ahorro y se paga el financiamiento del activo energético en ahorros compartidos para este tipo de contratos y de activos, porque somos realistas, va a ser muy difícil cambiar el modelo de contrato de la CFE. Pero esta es la mejor manera de hacer que elementos técnicos se vuelvan elementos rentables con un valor económico para las industrias. Muchas gracias. Para el maestro Guillermo, ¿qué oportunidades de alianzas locales ve REICO entre las empresas de servicios energéticos y las instituciones académicas o clústeres en el norte de México para impulsar la capacitación y el desarrollo tecnológico en eficiencia energética y almacenamiento? Muy bien, bueno, muy amplia la pregunta y también nos iremos por partes. Nosotros, como REICO, somos una prestadora de servicios, llevamos 15 años prestando servicios y nuestra especialidad inició con los parques eólicos y principalmente en el sureste. Aquí en el noreste la complejidad se volvió muy diferente. Las alianzas que se puedan hacer comerciales y de servicios van muy ligadas también en la oferta y la capacidad de generar este tipo de proyectos. Tuvimos una veda de incremento de nuestra matriz energética porque no se desarrollaron más proyectos. Los proyectos que actualmente gozamos fueron instalados y fueron desarrollados hace años.
¿Qué necesita el país? Principalmente dos factores, y es el cambio y la permisología que sea amplia y que logre la participación de la inversión en cualquier rango de esta, pero que se permita la inversión, y también el incremento del administrador como CFE en sus redes de energía. El país carece de sistemas de transmisión y, por ejemplo, en Oaxaca se tiene la capacidad para 7,000 aerogeneradores, nada más están instalados 1,000, porque no tenemos un sistema de redes eléctricas que evacúe la capacidad planeada o la capacidad de planta que se tiene en Oaxaca. Lo mismo está pasando en algunas zonas del país. Se requiere que se amplíen estas líneas para ofertar plantas de generación. Con ello, también las soluciones a la congestión eléctrica dentro de estas redes, y como el plan o la ley del sector eléctrico indica, energía para todos, el alcance tendrá que bajar desde la red eléctrica nacional de transmisión hasta la de distribución. Y ahí es donde también intervienen muchos los factores en el noreste, donde se localizan los grandes consumidores de energía. Las fuentes de energía eléctrica principalmente son en el sureste, y las fuentes de energía que requieren para la capacidad instalada industrial en el norte deberá de aumentarse. Oferta de servicios, muchísima, pero tenemos que ir de la mano con los cambios regulatorios y la permisología también de la nación, donde le indique tanto al sector público y al sector privado que sus inversiones, que su crecimiento y su demanda también va a ser cubierta. Durante los últimos años realizamos un estudio donde varios estados ofrecen carreras de energías renovables y de sustentabilidad y ambientales y eficiencias energéticas. En todos sus estados hay universidades. Ese alumnado, esos recién egresados, al final casi no tuvieron un campo de desarrollo. ¿Por qué? Porque estas matrices y estas plantas de generación se vieron en algún momento detenidas. ¿Por qué? Hay muchísimas justificaciones, pero la principal es de que por ser generaciones de energía intermitente entraban a hacer más ruido que soluciones a la red eléctrica. Pero no ha aumentado la generación eléctrica de una forma de los sistemas convencionales, y una forma alternativa es la energía eólica, fotovoltaica, también energía térmica. Pero lo que le va a permitir esa continuidad y estabilidad a la red es el almacenamiento. Entonces, ¿qué futuro también alianzas y estudios se van a requerir? Pues variados, siempre y cuando también la nación, la federación y la administradora de la energía permitan el crecimiento de esta matriz, para ofrecerle tanto a nuestros alumnos o recién egresados, nuestros futuros ingenieros, un futuro donde aplicar sus conocimientos. Algo fuerte que está haciendo, y una muestra es este foro, el empuje que están dando a este tema. He asistido a varios foros, principalmente como técnico, y algo que está sucediendo aquí, y agradezco, es que este foro va encaminado a una eficiencia energética, pero también subliminalmente a hacer crecer la matriz energética. En el Estado hay capacidad para generar muchísimos megas, pero lo que deberá de hacer el Estado es también conciliar con la Federación, que le permita en su Estado desarrollar matrices energéticas para que sean autosuficientes y poder compartir esa autosuficiencia con el resto del país. Hay sistemas aislados en Baja California y en la península que requerirán unirse al sistema nacional, porque trabajan aislados y tienen pocas fuentes de energía. Y si aún así bloqueamos o ponemos restricciones a las fuentes de energía renovables, que pueden dar una opción junto con el almacenamiento para tener continuidad
y estabilidad en las redes eléctricas, no va a avanzar mucho. Nuestro punto de vista es, oportunidades hay, pero sí necesitamos que la federación entre y se comprometa a que el futuro generacional de estas estudiantes, ingenieros, se incremente. Durante los últimos años, muchísimas fábricas, manufacturas en temas eléctricos han mudado a otros países, principalmente como Brasil, donde la manufactura de transformadores y equipos eléctricos ya no están en manufactureras mexicanas. ¿Por qué? Porque ya no hay demanda. Y lo que debemos de hacer es, para ser autosuficientes también en ese suministro, fabricación, manufactura de equipo eléctrico, debemos de incrementar su demanda y debemos de hacer facilidades. El industrial está invirtiendo en eficiencia energética que, por su complejidad, problemática de suministro de la red eléctrica y su calidad de energía, hacen que el industrial esté invirtiendo en sistemas como almacenamiento para mejorar sus sistemas eléctricos internos, tener continuidad, respaldo, calidad de la energía en estos sistemas de producción. Nosotros también hemos visto que para el noreste, la industria, el nearshoring y las manufacturas van a demandar más energía eléctrica. Pero ¿de dónde van a salir también estas fuentes y esta calidad de energía que requieren? Nosotros tuvimos como ejemplo la producción de una línea de lácteos para embotellar y tenían deficiencias en su voltaje. La máquina o el equipo para protegerse se detenía por las variaciones de voltaje y le impedían la producción continua. Se perdían lotes de 3, 4, 5 millones de pesos. Y lo que optaron la industria es a esos puntos o cargas críticas de demanda, donde requieren una continuidad productiva, les colocamos almacenamiento, les colocamos soluciones de almacenamiento para que le permitieran darle continuidad y término a esa producción y no se perdieran lotes, productos, materias primas, manufactura, mano de obra y tuvieran continuidad. Entonces, algo importante y sectores como desarrollo de servicios, oportunidades para los jóvenes, ingenieros, también va de la mano muchísimo de la política interna de la federación. Y el Estado, con lo que está haciendo, sentimos que hay un empuje en esa dirección, abrir, aperturar y lograr atraer puntos de inversión en estos temas, que no son los únicos, porque esto acarrea eficiencia energética en el campo, en la industria y en varios sectores de la alimentación, puertos, aeropuertos y sistemas de comunicaciones se pueden ver respaldados con estos equipos, pero también tendrá que haber fomento para el uso y aplicación de estos sistemas. Muchas gracias por sus palabras. También quisiera agradecerles a todos los participantes y vamos a proceder a darles sus reconocimientos